Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y suerte. En el episodio anterior, vimos cómo Uri y Tutu se turnaban para quedarse en el hospital, velando durante la noche para cuidar de la señora Enya, mientras su corazón se suavizaba hacia ellos. Hoy continuaremos la historia cuando ella finalmente es dada de alta y regresa a casa con ellos. ¿Qué sucederá cuando vea lo que ellos han hecho en silencio por su casa? ¿Y cómo cambiará esto su relación tan frágil? Estén atentos, no quiten los ojos de la pantalla, porque lo que viene los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque los próximos sucesos serán aún más emocionantes. Lo primero que la señora Enya notó no fue el silencio de la habitación del hospital ni los papeles de alta doblados sobre sus piernas. Fue la escena frente a ella. Uri estaba en la puerta con el ceño fruncido mientras escuchaba atentamente las instrucciones de la enfermera, y dos personas estaban un poco detrás de él, cada una sosteniendo una pequeña bolsa de frutas y un suéter de lana doblado cuidadosamente apretado contra su pecho. Uno estaba firme como un pilar. El otro, algo incómodo, observaba cada uno de sus movimientos. Por alguna razón que no podía explicar esa escena, presionó suavemente el lugar más guardado en su corazón. Las máquinas que habían estado sonando a su alrededor durante los últimos días ahora estaban en silencio. El soporte de la intravenosa fue empujado hacia un lado. La luz de la tarde entraba por la ventana convirtiendo las sábanas blancas en un tono amarillo pálido. El aire parecía estar demasiado quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando qué pasaría después. ¿Mamá, te sientes mareada?, preguntó Yuri al regresar con voz baja pero preocupada. No me voy a desmayar, respondió ella, pero la agudeza en la voz diaria de la señora Enya se había desvanecido. Ayúdame a levantarme, dijo. Uri se movió de inmediato con una mano en su espalda y la otra lista para sostener su peso. Antes de que ella pudiera girar las piernas fuera de la cama, Tutu dejó la bolsa y corrió rápidamente hacia ella, poniéndose al otro lado como si fuera lo más natural del mundo. En un instante, la señora Enya se vio entre ellos con la mano de Uri firmemente sujetando su brazo y la pequeña y delicada mano de Tutu sosteniendo el otro. Era una sensación extraña tener a dos jóvenes dispuestos a sostenerla si llegaba a caerse. Lo más extraño de todo era que no odiaba esa sensación. Caminaban por el pasillo a un paso lento y cuidadoso. El olor penetrante del desinfectante, el sonido distante de los carros y las conversaciones extrañas de otras familias se mezclaban en un ruido indistinto. Lo que ella sentía más claramente era cómo Yuri ajustaba su paso para ir al mismo ritmo que ella, y cómo la mirada de Tutu se deslizaba frecuentemente por su rostro chequeando su respiración, su equilibrio y cualquier signo de incomodidad. No tengas prisa, recordó Yuri suavemente. Ya sé caminar, murmuró ella. Pero sus dedos se apretaron alrededor de su brazo. Afuera, un taxi estaba estacionado al borde de la carretera con la pintura amarilla ya desvanecida por el sol. La luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo cubriendo la puerta del hospital con una cálida suavidad, pero no lo suficiente como para llegar hasta los huesos de la señora Enya. Yuri llegó al coche primero y abrió la puerta trasera. «Ten cuidado al subir», dijo con su voz naturalmente más suave al hablar con ella. Al otro lado, Tutu puso una mano en el marco de la puerta del coche con la otra cerca del codo de la señora Enya sin tocarla, pero lista en caso de que ella perdiera el equilibrio. Los movimientos de la señora eran muy lentos, casi llenos de respeto, como si estuviera guiando a alguien valioso, no a una mujer que antes siempre había mantenido distancia de ella. Una vez dentro del coche, la señora Enya eligió sentarse cerca de la ventana. Tutu se sentó junto a ella, dejando a Uri en el asiento delantero. «La casa de 2 pisos, cerca del huerto de pomelos, por favor»,
dijo Yuri al conductor. El motor rugió y el taxi se unió al flujo de tráfico. Las calles pasaban rápidamente. Las pequeñas tiendas, las motos, las personas con bolsas de comida. La luz del sol jugaba sobre el parabrisas esparciendo su luz sobre sus rostros. Dentro del coche, el suave ruido del motor los rodeaba envolviéndolos en un espacio silencioso y frágil. Sin llamar la atención de ella, Tutu ajustó el cinturón de seguridad para que no presionara sobre el pecho de la señora Enya. Empujó la bolsa de frutas lejos de sus rodillas y miró la ventana abierta antes de inclinarse hacia adelante. «Perdón, ¿puede enrollar un poco la ventana?», preguntó educadamente al conductor. El polvo podría hacerla toser. «No tienes que tratarme como si fuera papel», murmuró la señora Enya. «No es molestia, solo es costumbre». «No quiero que mamá se sienta incómoda», respondió Tutu mirando hacia abajo, enfocándose en sus manos. Palabras simples, pero la sinceridad detrás de ellas era evidente. Desde el asiento delantero, Uri las observaba a través del espejo retrovisor. No interrumpió, no bromeó, no se apresuró hasta intervenir para calmar la situación, pero sus ojos reflejaban un orgullo silencioso al ver a la mujer sentada junto a su madre, con la esperanza de que finalmente ella notara lo que él había visto durante tanto tiempo. Cuando el taxi giró hacia la calle familiar, el ritmo cardíaco de la señora Enya aumentó. La casa de 2 pisos apareció ante sus ojos. Las paredes blancas, el pequeño balcón, la balaustrada ordenada. La última vez que salió de allí, sus piernas cedieron en el patio. El mundo giraba. El miedo lo devoró todo. Ahora regresaba. Se preparaba mentalmente para lo peor, polvo cubriendo todas las superficies, aire húmedo, el eco vacío de una casa abandonada. El taxi se detuvo. Yuri salió, pagó y abrió la puerta. «Despacio, mamá», le dijo otra vez. «Lo sé», suspiró ella, pero sus manos aún se deslizaban hacia las de él y sus pies tocaban el suelo. Algo no era lo que ella había esperado. Los escalones frente a la puerta estaban limpios. La alfombra del umbral estaba sacudida y extendida. Las macetas a ambos lados de la puerta no estaban marchitas ni secas. Estaban erguidas con hojas brillantes y la tierra aún húmeda. Su ceño fruncido se profundizó. Uri abrió la puerta y la empujó. De inmediato una fragancia suave se esparció. No era moho ni aire estancado, sino una fragancia fresca como de naranja y jabón. La luz del sol inundó el interior, iluminando los azulejos pulidos. Los muebles estaban ordenados. Las cortinas atadas dejaban que la brisa pasara libremente por la habitación. Se detuvo justo en el umbral. Esta no era la casa abandonada y desalmada que había imaginado. Lentamente se adentró en la sala de estar. Su mano rozó el respaldo del sofá sin una pizca de polvo. La mesa de café brillaba con la superficie de vidrio limpia. En el centro de la mesa había un pequeño jarrón con flores silvestres blancas, no caras, pero dispuestas con cuidado. ¿Quién ha entrado en mi casa?, preguntó, más como si se lo preguntara a sí misma que a otra persona. Detrás de ella, Yuri soltó un pequeño suspiro, casi una sonrisa. Alguien no quería que mamá regresara y encontrara la casa desordenada, dijo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Eres tú? No exactamente, admitió él rascándose el cuello. Ayudé un poco, pero esto... Miró por encima de su hombro. La mayoría de esto no es obra mía. Sus ojos siguieron su mirada deteniéndose en la puerta donde Tutu estaba a medio paso dentro de la casa, medio fuera, con las manos apretadas, los hombros tensos, como si estuviera lista para recibir una reprimenda. ¿Eres tú?, preguntó la señora Enya. Tutu tragó saliva. Yo... Llegué cuando pude, limpié un poco, regué las plantas, revisé las ventanas. Movió su peso de un pie a otro, sus ojos bajaron rápidamente hacia el suelo. No es gran cosa. No es gran cosa, repitió la mujer mayor lentamente.
Vienes aquí con frecuencia, casi todos los días, admitió Tutu. Su voz tembló, pero sus palabras no sonaron débiles. Pensé que si mamá tenía que estar en el hospital, al menos cuando regresara vería que este lugar estaba cálido, no vacío. En el silencio que siguió, la sinceridad de esa pequeña confesión llenó el espacio entre ellas. Uri dio un paso hacia adelante, colocándose justo detrás del hombro de Tutu. No habló por ella, no intentó explicar nada. Solo se quedó allí firme, tranquilo, con la postura recta, como si en silencio dijera: esta es la mujer que elegí. Esta es la mujer de la que estoy orgulloso. Sin hacer comentarios, la señora Enya entró a la cocina. El fregadero estaba vacío. Los platos estaban limpios y ordenados. El suelo mostraba leves huellas de la nueva limpieza del azulejo. Incluso la papelera tenía una bolsa limpia. En la estufa había una pequeña olla con un papel doblado sobre ella. Extendió la mano para tomar el papel. La escritura era cuidadosa, con las letras ligeramente curvadas. Sopa ligera para cuando mamá regrese. Si no te gusta, puedo hacer otra cosa. Solo quiero que te sientas mejor. Firmado TT. Sus dedos apretaron el papel. No se dio cuenta de que había contenido la respiración hasta que el dolor comenzó en su pecho. Detrás de ella escuchó un pequeño sonido. Tutu aún estaba en la puerta, lista para retroceder en cuanto detectara algún signo de desaprobación. Uri seguía allí en silencio pero presente, dándole a su madre el espacio que necesitaba mientras dejaba claro que no se iba a ir. ¿Lo cocinaste tú?, preguntó la señora Enya sin dejar de mirar el papel. Sí, respondió Tutu suavemente. No estaba segura de lo que te gustaría, así que traté de hacer algo ligero para el estómago. Si no te gusta, puedo aprender y hacerlo mejor la próxima vez. El silencio se extendió por toda la cocina, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared y los sonidos distantes del mundo exterior. Pasó un buen rato antes de que la señora Enya dejara el papel, se girara lentamente y mirara fijamente los dos rostros jóvenes frente a ella. La defensiva en sus ojos se movió, reemplazada por algo más vulnerable. ¿Has estado yendo de un lado a otro entre el hospital y esta casa todo este tiempo?, preguntó en voz baja. No es nada, dijo Yuri antes de que Tutu pudiera responder. Es nuestra familia. Ella dirigió la mirada hacia Tutu. ¿Por qué no dijiste nada sobre esto? No lo hice para que lo supieras, respondió Tutu, obligándose a mirar a los ojos de la mujer mayor. Lo hice porque quería que mamá regresara a un lugar donde se sintiera cuidada. Esas palabras resonaron suavemente como una mano sobre una herida vieja. Por un momento la señora Enya solo suspiró. Luego muy lentamente relajó los hombros. Si ustedes han trabajado tan duro, finalmente dijo, su voz más suave que antes, entonces quédense y coman la sopa conmigo. Uri levantó la cabeza de inmediato. Tutu lo miró sorprendida. Sí, señora, respondió casi en un susurro. Cuando se abrió la tapa de la olla y el calor se elevó en el aire, algo en la casa cambió, un comienzo suave, frágil. Sostenido por los esfuerzos y silenciosos de una joven y el orgullo firme del hombre que estaba a su lado, Yuri sirvió la sopa en 3 tazones con cuidado, casi como un ritual. El cálido y suave aroma del arroz y el caldo llenó la cocina, suavizando los bordes del día. A la mesa la señora Enya se apoyó en su silla familiar, con los dedos sobre la madera desgastada, como si estuviera reclamando un territorio que tuvo que abandonar. Frente a ella, Tutu estaba de pie con el primer tazón de sopa en las manos. No solo lo dejó sobre la mesa, limpiaba suavemente el borde del tazón con un pañuelo, revisaba la temperatura con el dorso de la mano y solo entonces colocó el tazón frente a la mujer mayor. No tienes que ser tan cuidadosa, dijo la señora Enya mirándola. Así lo quiero, respondió Tutu de manera simple. Su respuesta no era adornada ni falsa, lo que hizo que la mujer mayor se detuviera un momento. Uri se sentó en la silla junto a su madre. El tercer tazón de sopa estaba frente a él.
Miró a Tutu cuando finalmente se sentó. Su postura era erguida con la cuchara en la mano de manera ordenada, como si temiera ocupar demasiado espacio. «Come mientras esté caliente», dijo él con voz suave, pero su mirada claramente decía: «Tú perteneces a esta mesa». La primera cucharada de sopa tocó la lengua de la señora Enya. Estaba cálida, suave, con un toque ligero de sazón. Deslizó por su garganta con facilidad, dejándole una sensación reconfortante que no había experimentado desde antes del hospital. «Está mejor de lo que pensaba», admitió tratando de mantener un tono neutral, pero no tuvo éxito. Un pequeño destello brilló en los ojos de Tutu. «Me alegra que te guste», dijo ella, y sus hombros también se relajaron un poco. Uri ocultó una sonrisa detrás de la cuchara, pero sus ojos revelaron todo. El orgullo se veía claramente en su rostro silencioso pero inconfundible. No era ruidoso ni ostentoso. Era el orgullo de un hombre al ver que la mujer que ama demostraba exactamente lo que él siempre supo. Comieron en un ritmo tranquilo. El sonido de las cucharas chocando contra la porcelana, el susurro de las hojas fuera de la ventana, la luz filtrándose a través del suelo de baldosas. Cada sonido parecía susurrar que este momento, aunque común, era muy importante. Poco a poco la pesada oscuridad del hospital comenzó a deslizarse fuera de los rincones del día. Después de unas cucharadas de sopa, la señora Enya aclaró suavemente su garganta. Empezó a tratar de hablar con normalidad. «Hace mucho que están así». Yuri casi se ahogó. «Mamá». El color subió a las mejillas de Tutu, pero esta vez no desvió la mirada. «Ya hace un tiempo», respondió ella, manteniendo su voz firme. «No queríamos causar problemas, así que lo tomamos con calma». «¿Con calma?», repitió la señora Enya, observando cómo Uri se inclinaba ligeramente hacia ella. La forma en que instintivamente tocaba suavemente el respaldo de la silla de Tutu, como si tratara de mantenerla cerca de él. «¿No crees que mamá ha notado la forma en que él te mira?». Uri suspiró. «Mamá, y cómo tú lo miras también», añadió con la mirada ahora en Tutu. El dedo de la joven apretó la cuchara, pero su voz siguió siendo suave. «Lo miro porque él es importante para mí». Algo en esa simple confesión hizo que el corazón de la señora Enya se agitara. «Antes pensaba que ustedes no eran adecuados el uno para el otro», dijo ella después de un rato, no sin cierta amabilidad. «Demasiado diferentes, demasiado caóticos, demasiado arriesgados». Uri la miró sorprendido. Tutu permaneció inmóvil. «Pero hoy cuando volví a casa esperaba polvo y silencio», continuó ella. «En cambio vi flores, el suelo limpio, aire fresco y la comida esperando en la cocina». Sus ojos se detuvieron en Tutu. Cuando alguien hace todo eso sin que nadie lo pida, sin decirle a nadie, eso no es solo afecto, eso es responsabilidad. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Tutu, pero cerró los ojos a tiempo para ahuyentarlas. «No lo hice para demostrar nada», susurró. «Solo no quería que mamá se sintiera sola». Por primera vez, la señora Enya extendió la mano sobre la mesa, moviéndola lentamente con incertidumbre. Su mano se posó suavemente sobre los dedos de Tutu. El toque fue breve, pero llevaba el peso de algo que había sido reprimido durante mucho tiempo. «Eres una buena chica», dijo suavemente. «Tal vez debería haberme dado cuenta de eso antes». Esas palabras hirieron más que cualquier regaño. Un suspiro leve escapó de Tutu, medio por sorpresa, medio por alivio. Uri se recostó un poco su hombro, finalmente relajándose de las tensiones que había llevado durante los días pasados. El orgullo ya no solo estaba en sus ojos. Se desbordaba en toda su expresión. Era la mirada de alguien que veía finalmente que la mujer a la que amaba había sido vista. Después de la comida, cuando la señora Enya trató de levantarse para ayudar a lavar los platos, Uri estuvo allí al instante. «No, mamá», dijo con firmeza, guiándola suavemente de vuelta a la silla. «Déjanos hacerlo». Él y Tutu se movían por la cocina con una facilidad como si ya estuvieran acostumbrados lavando platos, limpiando la cocina, poniendo todo de vuelta en su lugar.
El agua corría en el fregadero, los paños de cocina pasaban por las superficies, el sonido de los platos chocando suavemente resonaba en la casa. Desde su silla, la señora Enya los observaba trabajar juntos y algo dentro de ella comenzó a armonizarse. No solo porque se preocupaban por ella, sino por la forma en que se complementaban tan naturalmente. Uno tomaba el plato, el otro pasaba el paño. Uno abría el armario, el otro organizaba los platos. No solo eran una pareja, eran un equipo. Cuando la cocina estuvo limpia de nuevo, Tutu desapareció un momento y volvió con una manta ligera. Se acercó casi tímida. «Deberías descansar un poco», dijo ella, cubriéndola suavemente con la manta. El doctor dijo que el cansancio durará un tiempo. «Ahora empiezas a sonar como una verdadera hija», murmuró la señora Enya con una pizca de sarcasmo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas no se retractó. Los ojos de Tutu se abrieron brillantes. No respondió, solo asintió con los labios apretados como si temiera llorar si decía algo. «Quédate un poco más», agregó la señora Enya cerrando los ojos. Los dos. Y se quedaron. Se sentaron junto a ella en la sala mientras la luz exterior se desvanecía lentamente pasando del dorado al azul pálido. La casa que en su imaginación había estado vacía, ahora estaba llena de vida suave, con los sonidos de las voces resonando en el pasillo, la risa suave de Yuri, el susurro cuando Tutu ajustaba las cortinas para que el viento no soplara directamente sobre ella. Luego Yuri ayudó a su madre a subir al dormitorio. Tutu arregló la almohada, ajustó las sábanas y organizó la lámpara de la mesita de noche. Un vaso de agua, pañuelos de papel y una pequeña nota con la firma TT. Todo estaba al alcance de la mano. En la puerta dudó. «Si necesitas algo», comenzó. «Te llamaré». La señora Enya completó la frase por ella. La miró y realmente la miró. «Gracias por todo esto». «No es nada», respondió Tutu, pero su voz temblaba un poco. «Solo me alegra que mamá haya vuelto a casa». Cuando finalmente salieron al aire fresco de la tarde, el cielo sobre la granja de pomelos se teñía de un suave tono morado y rosa pálido. El mundo parecía más tranquilo pero no vacío. Era como si estuviera guardando una nueva y frágil promesa. Uri tomó la mano de Tutu, su mano se entrelazó con la suya. «Sabes que hoy hiciste que mamá se emocionara, ¿verdad?», dijo con voz cálida. «Estoy orgulloso de ti». Ella lo miró, una pequeña sonrisa increíble se formó en sus labios. «No hice nada especial, tú eres quien hace todo lo importante». Él respondió apretando su mano. Detrás de ellos, en el dormitorio, la señora Enya yacía en la luz tenue con la mirada fija en la nota doblada junto a su almohada, el papel con la escritura cuidadosa y la firma TT. Una sonrisa lenta y sincera se extendió por su rostro. Ella había regresado a su hogar, pero lo más importante, había regresado con dos personas que realmente se preocupaban por ella. Una persona cuyas silenciosas acciones tocaron su corazón y otra orgullosa de estar junto a esa mujer lista para proteger lo que ellos estaban construyendo juntos lentamente pero finalmente.
với bệnh là nhờ enzyme có thể sản xuất để nhận ra mình đang bị nôn đã vào bệnh chết mà anh chưa hề biết. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.